Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar la unidad número 2, que es el tratamiento térmico para el acero. Mi equipo está conformado por Beatriz, Jorge, Omar y su servidora. Tratamiento térmico. El tratamiento térmico en el material es uno de los pasos fundamentales para que pueda alcanzar las propiedades mecánicas para las cuales está creado. Este tipo de procesos consiste en el calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. El objetivo de los tratamientos térmicos es mejorar las propiedades de los metales por medio del calor, siendo las propiedades más afectadas que son la tenacidad y dureza. Los tratamientos térmicos pueden consistir únicamente en un cambio de estructura sin variar su composición o bien una transformación que varíe también la composición del material, especialmente en la superficie. Como se muestra en la diapositiva, en la parte derecha está una imagen en donde muestra la clasificación de los tratamientos térmicos. En este caso se encuentra sin cambios de composición y con cambios de composición. Más adelante se va a explicar cada uno de ellos. Dentro de la clasificación de los tratamientos térmicos existe la de sin cambios de composición y uno de ellos es el revenido, es decir, los aceros suelen quedar excesivamente duros y sobre todo muy frágiles después del temple, por lo que se les somete a continuación para evitar dichos efectos a otro tratamiento llamado revenido. El revenido consiste en un nuevo calentamiento a una temperatura variable según el resultado que se desea obtener, seguido de un enfriamiento. Las temperaturas del revenido se pueden medir aproximadamente por medio del color. Cuando las piezas que se revienen están pulidas, se forma en la superficie una fina capa de óxido que va coloreándose según la temperatura. Las temperaturas del revenido las proporciona el fabricante de aceros aliados. Como se muestra en la tablita, existen los grados a la que se les someten las piezas y por ende el color que tienden a tomar de acuerdo a la temperatura. ¿Para qué se usa el revenido? Bueno, el revenido se utiliza para disminuir la fragilidad e incrementar la ductilidad y tenacidad del metal, con el fin de eliminar fenómenos negativos y de dar al material la dureza necesaria. Se deben revenir luego del templado. Esto significa que se calientan nuevamente. Existen 3 tipos de revenido que son a baja temperatura o eliminación de tensiones, se encuentra de igual manera a alta temperatura o bonificación y por último está la estabilización. De igual manera se mencionan los factores que influyen en el revenido. Como número 1 se encuentra la temperatura de revenido sobre las características mecánicas. En el número 2 está el tiempo de revenido. En el número 3 la velocidad de enfriamiento. Y por último en el número 4 las dimensiones de la pieza. Hola, soy Beatriz Córdoba y les voy a hablar del tratamiento térmico normalizado. La normalización tiene como objetivo proporcionar una estructura uniforme y de grano fino al acero. El proceso se utiliza para obtener una microestructura predecible y una garantía de las propiedades mecánicas del acero. ¿Qué es? El normalizado consiste en un calentamiento a temperatura ligeramente superior a la temperatura crítica superior seguido de un enfriamiento a temperatura ambiente. La normalización se utiliza generalmente para las piezas de acero que requieren la máxima cantidad de fuerza y resistencia al impacto. Los factores que influyen en el tratamiento térmico normalizado es el tiempo al que se debe detener la pieza a temperatura. Deberá ser lo más corto posible. La clase y la velocidad de enfriamiento deben de ser adecuados a las características del material que se trate. Se realiza calentando el material a temperatura entre 55 y 85 grados centígrados, superior a la temperatura crítica superior. El valor exacto depende de la composición. Mediante este proceso se consigue una estructura perlítica con el grano más fino y más uniforme que la estructura previa al tratamiento, consiguiendo un acero más tenaz. Mediante este proceso se subsana defectos de las operaciones anteriores de la elaboración en caliente, colada, forja, laminación, eliminando las posibles tensiones internas.
Se prepara la estructura para las operaciones tecnológicas siguientes, por ejemplo el mecanizado o el temple. Con este tratamiento se consigue afinar y homogeneizar la estructura. Sus aplicaciones del tratamiento térmico normalizado se utiliza principalmente en aceros al carbono y aceros de baja aleación para normalizar la estructura tras el forjado, la laminación en caliente o la fundición. La nituración es un tratamiento térmico en el que se modifica la composición del acero incorporado nitrógeno durante el proceso de tratamiento térmico en una atmósfera rica en nitrógeno. El objetivo de la nituración es de elevar la dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión de la capa superficial de las piezas, saturándolas con nitrógeno. Existen dos procedimientos para la nituración en horno y la nituración iónica. Para la nituración en horno se coloca la pieza dentro del horno, dentro del cual se hace circular amoníaco y posteriormente se calienta a temperaturas de aproximadamente 500 grados Celsius, lo que provoca que el amoníaco se descomponga en nitrógeno e hidrógeno. El hidrógeno se separa del nitrógeno por diferencia de densidad y el nitrógeno, al entrar en contacto con la superficie de la pieza, forma un recubrimiento de nitruro de hierro. En el caso de la nituración iónica, las moléculas de amoníaco se rompen mediante la aplicación de un campo eléctrico. Esto se logra sometiendo al amoníaco a una diferencia de potencial de entre 300 y 100.000 voltios. Los iones de nitrógeno se dirigen hacia el cátodo, que consiste en la pieza a tratar, y reaccionan para formar el nitruro de hierro. Endurecimiento por nitración, nitridación y nitrocarburación. Durante la nitración y nitración, en el horno para nitrar y horno para nitridar, se funde el nitrógeno en la superficie del acero, a temperaturas entre 500 Celsius y 550 Celsius. Durante el proceso de enfriamiento se extrae nitrógeno. En la nitrocarburación, fase gaseosa, se difunde a partir del monóxido de carbono y del hidróxido de carbono, además del oxígeno, nitrógeno. Una vez se haya aplicado el tratamiento completo, el enfriamiento se hará siempre bajo una atmósfera controlada para evitar la contaminación superficial u oxidación de la pieza. Hola, buenas tardes, soy Omar Martínez y les hablaré sobre la cementación. Cuando hablamos de la cementación, se podría decir que hablamos de las propiedades del acero. Y como ya se sabe, todo acero lleva un proceso térmico, unos más extensos que otros, pero siempre se elevan a temperaturas altas. Esto es para darle la fuerza que le pertenece y la dureza que se merece. Entonces es aquí donde el cementado, la cementación, aparece. Es el proceso por el cual se incorpora carbono en la capa superficial del acero. Con ello se logra una superficie de alta dureza que le proporciona resistencia al desgaste después de un temple y aumenta el límite de fatiga. ¿Cómo se realiza? La cementación se realiza a temperatura superior a los 900 o 950 grados centígrados, de modo que el carbono difunde en la red cristalina del hierro cuando se alcanza el límite de saturación de la austenita. La parte superficial, se puede formar una capa de cascarilla. Por esto se observa raramente en las condiciones normales. Durante la cementación sobre el AC3 se forma solo austenita y luego del enfriamiento lento los productos de su transformación, ferrita y cementita. Bien, como ya se había comentado, la cementación aparece en el temple, antes del temple, el cual es forzosamente aplicado en la industria de la fabricación de aceros. Pero como sabemos, un temple es choque de temperaturas, el cual el material siempre está propenso a perder sus cualidades.
Es por eso que se agrega la cementación antes del templado, teniendo como objetivo endurecer y fortalecer el acero. Bien. Bien, como conclusión, podríamos decir que es un proceso en el cual consiste en adherir carbono en la parte superficial del material del cual el acero se está fabricando para poder templarlo. Una vez templado y agregando la cementación, el material queda de una manera dura, la cual debería de llevar y debe llevar la fortaleza que debería de llevar. En pocas palabras, se tendría el material con las propiedades adecuadas. Y bien, eso es todo la cementación. Espero les haya quedado claro.